Bienvenido a UPL 360. Qué bueno que está con nosotros, César. Es un gusto estar aquí con usted, doctor Saldívar. Bueno, pues hoy vamos a presentar una de las cartas más importantes y trascendentales de la Biblia, la Epístola a los Romanos. Así es, los eruditos dicen que esta es la columna vertebral del Nuevo Testamento. ¿Por qué dicen eso los eruditos? Por los tratados teológicos, las doctrinas, por la argumentación de Pablo y la riqueza que tiene esta epístola, es extraordinaria. Pues yo estoy muy complacido de que vamos a hablar sobre esta epístola entonces, y yo escuché alguna vez que alguien dijo que si solamente hubiese quedado el Evangelio según San Juan y Romanos, como que tendríamos el Nuevo Testamento completo. Así es la riqueza que tiene esta epístola, los temas, lo práctico que es el apóstol Pablo, es impresionante. ¿Y será aburrido leer la epístola a los romanos? No. Todo lo contrario, es una epístola que realmente capta la atención del lector. Bueno, y este programa no es que vamos a hablar de la epístola ni nos vamos a meter a las profundidades, sino que la idea de este programa es presentar, hacer que las personas se interesen por el estudio de esta extraordinaria carta. Sí, que puedan ver lo pertinente que es la carta para la generación actual, para el tiempo actual. Las verdades que escribió el apóstol Pablo han trascendido el tiempo. Bueno, César, en esta temporada estamos introduciendo una nueva sección. Upeleando. ¿Y qué es eso, César? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Bueno, upelear es un término que nosotros hemos creado, es un neologismo. Yo estoy esperando que sea incluido por la Real Academia de la Lengua Española dentro de algunos años. Vamos a llenar la aplicación de Upeleando, así es. Ya, y eso pues quiere decir investigar. Si no sabes algo, pues en lugar de googlear, upeléalo. Todo lo relacionado a Biblia, a teología, a liderazgo, upeléalo. Upelealo. Bueno, entonces pidámosle a la gente que vea Upeleando. Queremos invitarlo a que upelee con nosotros. Muy buen día, soy Janet Saldana. En el segmento del día de hoy le daremos una introducción de la carta a los romanos. Si se queda, se entera. La Epístola a los Romanos es el sexto libro del Nuevo Testamento. El consenso académico asegura que el apóstol Pablo fue el autor de esta carta, que es considerada el legado más importante del apóstol. La carta a los Romanos fue escrita muy probablemente por el apóstol desde la ciudad de Corinto y fue transcrita por Tercio, su amanuense. No se sabe el tiempo preciso cuando se escribió, pero algunos la sitúan entre el año 51 al 58 del primer siglo. Es la única carta del apóstol Pablo enviada a una iglesia que no fue fundada por él. En esta carta, Pablo describe la universalidad del pecado, la obra redentora de Cristo, la justificación por la fe en Jesucristo, la libertad cristiana fundada en la fe en Cristo y no sobre las obras de la ley. La excelencia de esta epístola le ha conferido un lugar excepcional en la fe cristiana. Estoy segura que la información del segmento del día de hoy ha sido valiosa para usted. Continúa aprendiendo con nosotros en UPL 360. La propuesta de UPL es que si usted añade educación a su vida, cambiará el futuro de su ministerio. Ahora nosotros le añadimos a esta propuesta una oferta. Las primeras 50 personas que se registren hoy y llenen los requisitos para estudiar la licenciatura en Teología y Liderazgo o la maestría en Pensamiento Cristiano recibirán una beca automática del 50% del costo total del programa de interés. Vaya ahora mismo a www.universidadparalíderes.com. Nos sentiremos muy felices de añadirle a la lista de estudiantes de la UPL. Hola, mi nombre es Miguel Antonio Gale y tengo una pregunta para la UPL.
¿Qué pueden decirme ustedes sobre la epístola a los romanos? Antonio, muchísimas gracias por tu pregunta, César. ¿Qué podríamos nosotros decir sobre la epístola a los romanos? Yo diría que no podríamos decir de la epístola de los romanos. ¿Qué no podríamos decir? Me gusta eso, me gusta. Bueno, Romanos es la epístola que dicta, si vamos a hacer literalmente. Muy bien. O sea que no escribe, sino que dicta. Así es. Turcio es la persona ¿Turcio o tercio? Tercio, perdón. Fue la persona que... Ahora, o sea, ¿pero cómo fue eso? O sea, ¿sabía taquigrafía tercio o qué cosa? Porque yo recuerdo que antes había una clase, las secretarias estudiaban taquigrafía. Sí, yo alcancé a tomar esa clase de taquigrafía cuando... No te creo, ¿tú puedes escribir ganchos? No, pero tomé la clase. Entonces reprobaste la clase. No, la pasé. A la viuda, pero no sabe. No sé. Bueno, pues, entonces. Bueno, más o menos se cree que en el año 50 el apóstol Pablo estaba en Corinto y él dicta esta carta a razón de un reporte de una serie de situaciones. Una entre ellas el conflicto que había entre los judíos y los gentiles en la iglesia de Roma. Esta es una iglesia que el apóstol Pablo no conocía personalmente. En su carta él expresa. Entonces, ¿cómo es posible que en el capítulo 16 el hombre saluda a Mundo y a Raimundo? Bueno, por los reportes, algunos eruditos dicen que realmente no necesariamente el capítulo 16 es el saludo personal de Pablo, sino de Tercio. ¡Hala! Mira. Así es. Es más, él mismo dice, yo Tercio, lo dice el capítulo 16. Entonces se asume que el capítulo 16, si vamos a decirlo, es autoría de Tercio, de quien es la persona que redacta la carta, que la escribe, y obviamente el apóstol Pablo es el que la dicta. Qué interesante, ¿no? Lo que estamos aprendiendo ahora. Y la envía con la hermana Febe. Es cierto. Exactamente. Ella es... Que era de una ciudad cercana a Corinto. A Corinto, así es. Cencrea. Y entonces esta mujer es la que lleva la carta a los hermanos en Roma. Pero es que no había correo electrónico en esa ocasión. Creo que todavía no existía el email. No existían porque si hubiese sido en esta época, el hombre escribe en Word y pone un attached document. Exactamente. Y lo manda. No, esta vez tuvo que dárselo a Febe y Febe cruzó el mar Adriático, Egeo, y llevó la carta a Roma. Así es. Y una de las particularidades interesantes es que Pablo no conocía a los destinatarios y expresa en esa carta el deseo de verles, de estar con ellos, de edificar la iglesia. Ahora, lo interesante es que aunque él aborda la situación que había entre los gentiles y los judíos, Pablo desarrolla toda una argumentación y una serie de enseñanzas y doctrinas que son la columna vertebral precisamente del cristianismo, del Nuevo Testamento. Excelente. César, ¿qué te parece si escuchamos al erudito profesor español Alfonso Ropero? Extraordinario. Muy bien. Alfonso, te escuchamos acerca de esta epístola de Pablo a los romanos. La carta a los romanos es una de las cartas más claramente paulina, es decir, escrita por el apóstol Pablo. La escribió alrededor del año 56 desde Corinto, cuando se encontraba en su tercer viaje misionero. De esto casi no hay duda. Otras cartas, han creado polémica, pero en el caso de Romanos es una carta muy personal del apóstol. Y la carta, yo diría que es una carta de presentación a una iglesia que él no había fundado ni que había visitado, la iglesia de Roma, pero que iba a ir hacia Roma. Él tenía una ilusión grande de ir a Roma porque era la capital del imperio. Y desde ahí, pues, digamos, salían muchas influencias hacia el resto del mundo. Y los creyentes de Roma seguro que tenían ideas de Pablo, pero algunos tendrían ideas equivocadas, como una especie de persona que estaba llevando el evangelio hacia límites peligrosos, como era su idea sobre la ley o la libertad frente a la ley, su idea sobre la justificación por la fe sola, su idea de la inclusión de los gentiles en la iglesia sin la circuncisión. Y entonces en esta carta, así en términos generales, pues él hace como un compendio de su teología, algo que no hace en el resto. En el resto
resto son cartas circunstanciales. Hay un problema, como en Gálatas, y escribe, reacciona. En Corinto hay un problema sobre temas de moralidad y responde, o temas de los dones, y así. Pero en Romanos no hay referencias personales casi, ni históricas. Va al grano y nos hace casi un recorrido desde los días de Adán, del primer hombre, y llega a los grandes patriarcas de Israel, para mostrarnos la visión que él tiene de la historia de la salvación. Digamos que su carta a los romanos es una visión general de la historia paulina, de la historia de la salvación. Extraordinaria la intervención de nuestro hermano Alfonso Ropero. Bueno, increíble. Erudito el hombre, y es que César, detrás de él hay 12.000 libros. Increíble, eso estaba observando la cantidad de libros que él tiene. Wow. Hombre, y no solo los que él tiene, los que ha escrito también. Los que ha escrito también, sí. Así que bueno, pues esto es Romanos. Escribe el apóstol San Pablo a una iglesia que él quería visitar. Así es. Y lo dice en el capítulo 1, quiero ir donde vosotros porque quiero comunicar un don espiritual. Les manifiesta el hecho de que había intentado ir en otra ocasión y no le había sido posible. Y la historia nos dice, la tradición, que él llegó a Roma, incluso murió en Roma. Así es. Bueno, producción dice César que debemos ir a una pausa. Usted está viendo UPL 360, no se vaya, ya regresamos. Sé un líder, estudia educación cristiana. ¿Quieres enseñar pero no sabes cómo? Tú necesitas estudiar educación cristiana. 10 módulos, 10 exámenes y 10 meses te dará las herramientas para ser un maestro. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 562-852-2495. Hola, soy Melania Torres y tengo una pregunta para la UPL. ¿De qué se trata la carta a los romanos? Muchísimas gracias, Melania. ¿De qué se trata la carta a los romanos, César? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la epístola a los romanos está dividida en dos partes, la parte doctrinal y la parte práctica. Entonces, en la parte doctrinal, la primera parte, que son los primeros 11 capítulos, el apóstol Pablo habla de 4 doctrinas fundamentales. Encontramos el tema de la amartiología o la doctrina del pecado, encontramos el tema de la soteriología o la salvación, encontramos el tema de la santificación y encontramos el tema de la elección. Es correcto, y la segunda parte de la epístola, que va desde el capítulo 12 hasta el capítulo 15 y algo, entonces el apóstol San Pablo lo dividió en 5 temas principales, lo subdividió de los deberes del cristiano, las cuestiones prácticas de mi relación conmigo mismo, mi relación en la sociedad, mi relación con la autoridad, mi relación con la persona que es diferente. Así es. Y también tenemos que tener en cuenta que el objetivo obviamente no es simplemente exponer verdades teológicas o doctrinales, sino que el cristiano tenga claramente cuáles son los principios de vida que debe seguir. Una de las cosas que yo veo del apóstol San Pablo es que él tenía un patrón cuando él escribía, que la primera parte de sus cartas usualmente eran teológicas. Así es. Donde él ponía el fundamento. Y la segunda parte de sus cartas y de sus escritos eran prácticos. Entonces aquí vemos los primeros 11 capítulos, la teología, los fundamentos y después los aspectos éticos. En Efesios, por ejemplo, hace igual. Los primeros 3 capítulos, él nos habla de los privilegios que el cristiano tiene, y del 1 al 3, y después nos habla de las cuestiones prácticas, donde la palabra andar es la clave. Si estudiamos Colosenses, igual. Vamos a ver que ese era más o menos el patrón. ¿Qué aprendemos de esto? Que el cristianismo no solamente son palabras, es vida, pero la vida sin un fundamento tampoco tiene sentido. Es un equilibrio perfecto. Sí, porque no podemos quedarnos simplemente filosofando en doctrinas y en teología, sino que realmente es a través del estilo de vida que el cristiano realmente muestra su compromiso con la verdad establecida en las Escrituras. Así es. César, ¿por qué no vamos hasta España, hasta Madrid, con el erudito profesor Alfonso Ropero? Claro que sí. Bueno, la primera parte de la estructura mostrándonos que todos estamos bajo pecado, judíos y gentiles por igual.
luego continúa expresando que antes de que llegase la ley, Abraham es justificado porque creyó a Jehová o a Dios y le fue contado por justicia. Para él ese es un punto clave. El punto clave de Pablo es siempre la justificación por la fe. Posteriormente habla de que esa fe o esa nueva ley, o que es la ley del Espíritu, viene por Jesucristo, que todo el que se une a él por fe también a la vez es bautizado en su muerte y en su resurrección. Y todo esto él luego lo va a aplicar en el capítulo 8, que es un capítulo muy importante, a que esto obedece a un plan divino. Ahí él muestra que el plan divino desde la eternidad es que Dios había previsto a un número de personas a las que va a llamar y a las que va a predestinar para que participen de la salvación que les tiene dada. Luego se introduce en un tema que para él le preocupa. ¿Qué ocurre, pues, si Dios ha elegido a los gentiles con el pueblo judío? Y dedica varios capítulos a la problemática de los judíos. Y llama a los gentiles que no tengan orgullo de que ahora son parte del pueblo de Dios, porque ellos lo que han sido es injertados en el Israel, en el olivo, y entonces no tienen motivo de orgullo. Y después de hablar un poco de esto, de este tema de la relación entre Israel y la gentilidad, pasa a los deberes cristianos para con el Estado, para con las autoridades, y son varios capítulos en donde él, antes de terminar con un saludo y un recuerdo a los creyentes de Roma, en donde él pues nos expresa un poco así por encima en qué consisten los deberes o las notas características del discípulo cristiano. Gracias, Alfonso. Extraordinario. César ahí nos ha hecho un relato de cómo está dividido y comienza hablándonos que la primera parte de los aspectos doctrinales es el pecado. Eso es lo que él habla. Sí, una de las cosas interesantes de la epístola a los romanos es que Pablo, antes de darnos las buenas nuevas, nos da las malas. Correcto. Aquí en mi libro, porque yo acabo de escribir el libro a los romanos, una carta de ayer para el mundo de hoy, hablo y le llamo a esta la generación perversa. Todo lo relacionado al tema del pecado, que es la gente que viene del mundo gentil. Eso es, y luego pasa al otro sector de la iglesia. ¿Cuál era este sector? Los judíos. Los judíos. Que nosotros llamamos en el libro el mundo hipócrita. El mundo hipócrita. Los religiosos que condenaban a los perversos, pero hacían lo mismo. Y por eso el apóstol Pablo tiene que confrontarlos y dejarles saber que tanto los unos como los otros son culpables ante Dios. Y eso nos lleva al tercer grupo, que es el grupo de los condenados. Exacto, dice, no hay justo ni alguno. No hay quien entienda, el 3:9 de Romanos. Ahora, esa afirmación es supremamente polémica porque de cierta manera derriba los argumentos que tenían los judíos en cuanto a su identidad y en cuanto al concepto que ellos tenían de haber sido escogidos y el error de pensar que por causa de la circuncisión y por el hecho de su nacionalidad eran exentos del juicio de Dios. Ahora, tú dijiste algo interesantísimo. Pablo nos pone un tapete negro de terciopelo. Así es. Porque después nos quiere mostrar un diamante. El diamante, para mostrarle, tiene que ponerse en algo negro antes. El diamante es la salvación, capítulo 4, capítulo 5. La salvación en Jesucristo, que fe en Él resuelve todos los problemas. Luego nos habla de la santificación. Y por ahí va hasta que llega al último tema teológico, que es la elección. Así es. Ahora, cabe notar, y me llama la atención, usted hace esa reflexión en el libro, y es el hecho de que la generación de hoy necesita precisamente poder percibir ese tapete negro, entender su realidad y su condición delante de Dios para poder apreciar la belleza y el brillo de lo que es el Evangelio, que en este caso es la salvación a través de Jesucristo. César, producción dice que la sección ha terminado. Vamos entonces a una sección muy importante que estamos introduciendo en esta temporada. Estamos hablando del minuto de liderazgo. Y para eso tenemos al pastor Alberto Guerrero con el minuto de liderazgo. Un líder es una persona que enseña de lo contrario, no podría ser un buen líder.
De hecho, la influencia que va a tener sobre las personas es precisamente porque siempre tendrá algo que enseñarles. De manera que mientras tenga algo que enseñar, él siempre continuará siendo un buen líder. Pablo era un hombre que se había educado para enseñar. De manera que cuando estaba en la ciudad de Éfeso, les escribe a los romanos diciendo que quiere ir a donde ellos para comunicar un don espiritual y enseñarles aquellas cosas que él sabía. Esto le ponía en una situación de privilegio, pues él tenía un conocimiento que la gente de Roma necesitaba para salir adelante en la vida, para educar a sus hijos, para triunfar en sus empresas, pero sobre todas las cosas para autorrealizarse como seres humanos. No olvidemos que el conocimiento y el liderazgo van de la mano. Qué bueno que sigue con nosotros en UPL 360. César, hablemos de la segunda parte de Romanos. Yo le llamo a esto en mi libro la generación desafiada, porque ahí somos desafiados a tener la correcta relación primero con nosotros mismos, 12.1 y 12.2. Luego la correcta relación en la iglesia, luego en la sociedad, luego con las autoridades, Romanos 13, y lo más difícil, tener la correcta relación con los seres humanos que piensan diferente a nosotros. El que come carne no juzgue al que solo come legumbres. Hablemos de esa sección práctica de la epístola. Bueno, primero me llama la atención la manera que en el capítulo 12, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo, en virtud de todo lo que ha expuesto hasta el capítulo 11, demanda una respuesta, diríamoslo así. Deja bien claro que Dios está demandando una respuesta en la que el cristiano tiene que modelar y tiene que mostrar a través de su obediencia y su estilo de vida el compromiso precisamente con la gracia y la salvación que le ha sido otorgada gratuitamente. Eso habla de su relación consigo mismo, obviamente, de que si el ser humano no entiende su identidad y no entiende la obra que Dios ha hecho en él y no se da valor a sí mismo por causa de lo que Cristo ha hecho en ellos, entonces eso se va a reflejar en su conducta. Sí, y luego nos habla de la relación en la iglesia, por ejemplo, el tema de los dones espirituales, que si X tiene un don que la gente lo aplaude y lo admira, pues hombre, yo no debo de envidiar. Así es. Porque, es decir, Dios da dones a los seres humanos y esto. Luego nos habla de nuestra relación con el Estado, por ejemplo. Sométase toda persona a la autoridad. En el libro yo hablo de las 3 leyes de la autoridad. La primera es que hay que someterse. Hay que someterse. Pero no es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Entonces hay limitaciones. Sí, yo creo que las limitaciones van cuando las leyes o las imposiciones humanas van en contra de la palabra de Dios. Y la última parte es fabulosa porque el hombre nos está diciendo cosas espectaculares. El tema de ponerse de acuerdo y de tener la correcta relación con aquellos individuos que son diferentes a nosotros, que piensan diferente, que tienen cultura y que vienen diferente y que vienen de una etnia diferente. Sobre todo en un mundo tan globalizado como el de hoy, donde a nuestras iglesias están entrando personas de todos los trasfondos y de todos lugares, y realmente en medio de tanta opinión y en medio de tanta percepción, demanda carácter, demanda humildad, el realmente poner de parte para mantener la armonía dentro de la iglesia. Ok, entremos a las conclusiones de este programa. Estamos ya epilogándolo. ¿Cuál sería la primera conclusión que sacaríamos de la epístola a los romanos? La importancia que tiene la carta para la doctrina y la enseñanza cristiana en relación al Nuevo Testamento. Bueno, esa sería la primera, que es fundamental para la iglesia, esta epístola, porque es la columna vertebral de todo el pensamiento teológico en temas trascendentales como el pecado, como la salvación por la fe, la santidad, la vida victoriosa y el tema de la elección. Ok, eso sería. Una segunda conclusión sería que es una carta que está dividida en 2 partes, en los fundamentos del cristianismo, los primeros 11 capítulos y aspectos prácticos del 12 al 15. Del 12 al 15. Otro aspecto fundamental, diría yo, otra conclusión de la epístola a los romanos es precisamente
la identidad que el apóstol Pablo le hace ver a los cristianos por causa del sacrificio y de la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, la salvación a través de la fe, la reconciliación del hombre a través de Cristo y de su obra. Sí, eso es claro, esa es una tercera buena conclusión. Ahí se deja bien sentado que la salvación es gracia, que la salvación es fe en Cristo Jesús y que el ser humano no tiene ningún mérito para alcanzarla. Y una cuarta sería la importancia de que nosotros entendamos del poder que tiene el Evangelio. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Espectacular, eso es así. Bueno, pues estas serían 4 conclusiones que sacamos y esperamos que este programa anime a las personas a estudiar. Así es. Esta carta, esta epístola, son 437 versículos, son 16 capítulos, escrita en el año 56, 58, es decir, es una carta de ayer para el mundo de hoy. Muy bien, perfecto. Entonces, César, gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en UPL 360 y le invitamos a estudiar esta carta que es tan importante y fundamental y que va a transformar y cambiar su vida enteramente. Muchas gracias.